Esta es una para hacer ver que uno de los problemas que tenemos es cuando hacemos un análisis de competencias para la vida, hay muchos contenidos que no son posibles de ser colocados en ningún área, en ninguna disciplina. Pero por contra es necesario que se reflexione sobre ella y se trabaje por ella. Por ejemplo, trabajar en equipo es una de las competencias básicas que debemos de adquirir. ¿Y cuál es el área que la va a trabajar? ¿Se puede aprender un procedimiento sin reflexionar sobre él? Cuando son pequeños sí, me ha dicho una chica que ha dicho sí. Cuando son pequeños sí, porque trabajan solamente mediante un modelo, pero cuando son mayores se mejora un procedimiento reflexionando sobre él. Se mejora la escritura cuando reflexiono sobre la escritura y tengo conocimientos teóricos sobre cómo puede ser esta reflexión y lo mismo sobre el trabajo en equipo. Cuando soy capaz de reflexionar sobre cuál es la dinámica de un trabajo en equipo. Por lo tanto, existe una serie de contenidos que resulta que no tienen padre si tenemos un currículum que está dividido en disciplinas. El problema es con quién debe ejercer este trabajo, quién debe hacer el trabajo de reflexión sobre los distintos componentes que no son componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales que no tienen un área que les dé soporte. Insisto, como el trabajo en equipo o como la solidaridad. ¿Cuál es la área que va a dar pie a poder construir reflexión sobre la solidaridad? Esto es importante porque nos hace ver que exista la existencia de un área común. Un área común que podría ser área común o del tutor y que sería aquel espacio donde el profesor sistematiza, prioriza, establece un recorrido lo más coherente posible de aquellos contenidos actitudinales de las competencias y contenidos procedimentales de las competencias que no tienen una área que las pueda trabajar de forma sistemática. Pero teniendo en cuenta que los contenidos procedimentales y actitudinales no se aprenden en esta área común, sino se aprenden en el uso de cada una de las áreas. Lo cual, hablar sobre competencias implica, o una enseñanza por competencias implica pensar globalmente sobre cómo debe ser la enseñanza y, por lo tanto, tener en cuenta que cuando estoy enseñando historia, filosofía, matemáticas o lengua, también es el modo que tengo para enseñar a trabajar en equipo, para enseñar a clasificar, a deducir, a inferir, a ser solidario, tolerante, colaborativo, no sexista. ¿Y cómo se aprende a ser no sexista? ¿Cómo se aprende a ser colaborativo? Se aprende trabajando en clase de formas colaborativas. Esto implica una organización del aula que no puede ser la del vals, sino que debe ser mucho más compleja. Por lo tanto, aquí sería un resumen de lo que hemos dicho anteriormente: necesidad de que los aprendizajes fueran lo más significativos posibles. 2, que la complejidad de la propia competencia, especialmente todo proceso de actuación competente, situaciones complejas, debemos trabajar en y para la complejidad, no desde la simplicidad. Las disciplinas lo que han hecho es simplificar la realidad. Segundo, el carácter procedimental. Luego, las características diferenciales de los componentes, y aquí añadiremos 2, saber que las áreas disciplinares no son suficientes para tratar las competencias, pero en cambio es lo más potente que tenemos para poder enseñar competencias. O sea, no podemos decir, y ahora, pues, como las disciplinas no nos sirven porque no están pensadas para competencias y para la vida, prescindimos de ellas. Pues no, resulta que los contenidos factuales, muchos contenidos procedimentales y actitudinales, sobre todo los conceptuales, factuales, conceptuales y procedimentales, provienen de las distintas disciplinas. Lo que pasa es que son débiles para, por sí mismas y solas, dar respuesta al aprendizaje de las competencias en general. Y luego, la existencia o la necesidad de que exista un área común que coordina y sistematiza las actividades de aprendizaje que se llevan a cabo en las otras áreas. Insisto, se aprende la solidaridad trabajando desde P3, solidaridad, pero de forma sistemática, de tal modo que no solo se trabaje, sino que además alguien reflexione, plantee qué pasaría si no fuésemos solidarios, qué pasaría si no fuésemos tolerantes, etcétera, etcétera. O
sea, alguien, seguramente es el tutor, el que lleve a cabo esta área, en la que el tutor hace el trabajo de reflexión, pero el aprendizaje se hace en todas las áreas. Por ejemplo, ¿cómo se aprende a hablar? Venimos hablando, pero solo en lengua. Aprenderán a hablar si hablan. El aprendizaje del habla, ¿en qué área será? Claro, aquí diremos en todas. La expresión oral, ¿en qué será? En todas. Por lo tanto, diremos que en matemáticas o en historia o geografía deberemos tener espacios donde de manera sistemática los alumnos hablen. Ahora textos argumentativos, ahora textos expositivos, ahora textos descriptivos, o sea, distintas formas textuales. Pero ¿quién se encarga de reflexionar sobre el uso de la lengua? Y diremos, en este caso, sí que será el área de lengua. En el caso de la lengua, la expresión oral se trabaja en todas las áreas, pero existe alguien que reflexiona sobre el uso de la lengua. ¿Por qué no se entiende esta frase? Porque le falta el sujeto. O en esta, ¿por qué? Porque no hay concordancia entre tal y tal. Y ahí se hace la reflexión. Pues bien, en el caso de la solidaridad, ¿quién se aprende en cada una de las áreas con una metodología que promueva la solidaridad, pero luego hay un espacio donde el tutor reflexiona sobre el porqué de la solidaridad y cuáles deben ser las normas de comportamiento de los alumnos en función de este criterio de solidaridad. Y evalúa también de forma sistemática la solidaridad. Y aquí es donde aparece la área de la ciudadanía. Y va el MEC y la caga. Con perdón por la expresión. Aquí no sé qué ha pasado. No salto. ¿El por qué? Porque, si os fijáis, el área de la ciudadanía lo que hace es asumir de todas las competencias aquellas competencias de orden carácter actitudinal. ¿Y cómo se aprenden las actitudes? Las aprenden pensando en ellas durante 2 veces o 3 veces en la vida de escolarización. Las actitudes sabemos científicamente que se aprenden vía gota malaya, donde gota malaya, o sea, desde P3 va cayendo la gota y ahora solidaridad, no sexismo, colaboración, tolerancia y gota en P3, en P4, en P5, en primero, en segundo, en tercero y hasta los 16 años. ¿Y en qué área? En todas y cada una de las áreas. O eso o no funciona. Y va el ministerio y monta, y además le sale el tiro por la culata porque aquellos que lo defendían más, que decían no tenemos un currículum que no forman valores, van y ahora le dicen que tienen que ser insumisos con esta área. El área de ciudadanía sería lo que aquí podemos llamar esta área común, pero es un área común que debe ser común a todos y que debe estar presente desde P3. Si no, no va a salir para nada. Estaremos hablando de competencias, pero está claro que difícilmente podremos enseñar competencias. Porque nadie va a asumir el trabajo imprescindible de reflexionar sobre todo aquello que es común. Insisto, trabajar en equipo, el ser solidario, etc. ¿Qué implica deducir? ¿Qué implica inferir? ¿Qué quiere decir clasificar? ¿Qué representa? Evidentemente clasificaremos en todas las áreas, pero ¿quién es el que asume la idea de lo que implica clasificar? ¿Qué es la clasificación? Pues alguien no debe hacer esto, porque se aprende a clasificar clasificando, pero evidentemente reflexionando sobre cómo lo hago. Si no, no mejoraré mi competencia, mi habilidad clasificadora.